Bueno, hoy comenzamos una nueva serie llamada La Trampa. Y me encontré con la historia de que hace algunos años un joven trabajó arduamente durante meses para comprarle un regalo especial el Día del Padre. Era una pluma antigua, una y similar a la que también tenía su abuelo. Este joven quería darle ese regalo a su padre para que viera como un símbolo de legado. Lo envolvió con mucho esmero, lo mandó por paquetería a su padre para sorprenderlo el Día del Padre, pero el paquete nunca llegó. Semanas después él se entera de que el paquete no había llegado porque había puesto mal una letra en la dirección. Con toda la burocracia, la pluma se perdió, nunca fue reclamado, todo el esfuerzo fue en vano. Lo más doloroso es que su padre pensó que su hijo simplemente no se había acordado de él. No lo llamó ese día, no contestó ningún mensaje y durante meses se alejaron. Porque por la parte del hijo estaba pensando, ¿por qué mi papá es tan frío? ¿Por qué no responde al regalo que yo le estoy dando? ¿Qué no sabe? Seguramente está pensando, es que el hijo estaba herido porque su papá no había contestado a su regalo. También estaba ofendido. Todo por una suposición no aclarada y una ofensa no confrontada. La mayoría de nuestras prisiones emocionales no están construidas por lo que nos hicieron, sino por lo que no supimos perdonar. ¿Cuántos regalos emocionales se han perdido por no aclarar una letra mal escrita en una conversación? ¿Cuántas relaciones se han roto por no aclarar un comentario, por no aclarar un comentario en WhatsApp, por tantas cosas, por suposiciones, porque yo pensé que habías dicho cuántas veces? Todo por caer en una trampa. ¿Qué es una trampa? Es un utensilio o medio que sirve para capturar o matar. También puede ser un plan para engañar a una persona con el fin de conseguir una cosa. Y todas las trampas tienen dos componentes fundamentales, si no, no sería trampa. El primero es que toda trampa está oculta. Y el segundo, que tiene una carnada. Amos 3:5 nos dice, ¿cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo? Se cierra una trampa cuando no hay nada que atrapar. El verdadero peligro de las trampas es que contienen siempre un elemento que para nosotros es irresistible, que seduce nuestros sentidos y nos hace minimizar el peligro cuando nos acercamos a ella. Hace que ignoremos las voces de alerta que nos dicen, no te acerques, no toques, no vayas, no contestes, no mandes ese mensaje. No va a pasar nada. Nada más estoy jugando. No es en serio. ¿Qué de malo tiene? La atracción que sentimos que tiene la trampa, a lo que tiene la trampa, hace que tú y yo apaguemos las voces de alerta. Pensando que, ¿qué de malo es? No me va a pasar nada, nadie me va a atrapar. Voy a salir ileso. Lo triste es que una vez atrapados, vivimos en cautiverio. Y ahí es donde perdemos la capacidad de movernos. ¿De movernos a dónde? Hacia lo que Dios tenía pensado para nosotros. Y una vez cuando estamos en la trampa, nos damos cuenta que ese elemento de atracción irresistible
no valió la pena a cambio de nuestra libertad. Y así como la ofensa que hubo entre este padre y este hijo es una trampa, como esa trampa no la notaron ninguno de los dos, estaba oculta. Las trampas no siempre se notan, pero siempre son dañinas. Y la más peligrosa de todas las trampas es la ofensa. La ofensa como trampa invisible. Lucas 17:1 nos dice en la versión NBLA, Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos. Es la palabra escandalón, pero hay de aquel por quien vienen. Fíjate lo que está pasando aquí. Jesús empieza diciéndole a sus discípulos, sabes que en este mundo siempre tendrás problemas. El mundo es un lugar donde siempre habrá tentaciones, donde siempre habrá trampas. Te estoy diciendo que no será fácil. Tendrás que pedir ayuda para estar en el mundo. Tendrás que pensar muy bien qué es lo que vas a hacer, porque es imposible que tengas tropiezos. Continúa, versículo 3. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndanlo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarlo. Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Qué curioso que estos apóstoles habían visto milagros, habían visto muertos resucitar, habían visto cómo Jesús domaba la tormenta, pero nada de eso les había inspirado para pedir una fe mayor. Tan solo el sencillo mandamiento de perdonar a quienes les habían hecho daño, sí lo logró. Tú y yo estamos dispuestos a ver milagros y creemos que nuestra vida debe estar en ese nivel. Yo estoy perfectamente bien para ver cómo Dios se mueve. Yo estoy perfectamente bien para que Dios haga todo lo que quiera hacer. Por eso a veces queremos nuestro milagro, porque si yo estoy preparado para mi milagro. Lo curioso cuando Dios nos dice, ¿sabes qué? Tienes que perdonar. No, eso yo no puedo. ¿Cómo voy a perdonar? Los discípulos no se vieron sorprendidos cuando Dios se movía. Se les hacía normal, se les hacían merecedores de lo que estaba pasando. Tuvieron que pedir, ¿sabes qué? Aumenta mi fe, cuando les pidieron que perdonaran. El perdón requiere más fe que ver un milagro. La palabra griega escandalón se refiere a la parte de la trampa donde va la carnada, es decir, donde está lo que nos atrae, lo que seduce, lo que pudiéramos llamar la tentación. La ofensa, familia, no es el daño que recibimos. Simplemente la ofensa es lo que hace que tú y yo nos mantengamos atados a la trampa emocional en la que estamos cayendo. Una ofensa no es una posibilidad, es una certeza. Todos seremos heridos. Y te voy a decir algo. Tú has sido ofendido, yo he sido ofendido, pero también tú has ofendido y yo también he ofendido. En este mundo es imposible que suframos ofensas. La trampa no está en la herida, sino cómo reaccionamos. Es lo que a ti y a mí nos detiene a seguir en la trampa. Una ofensa retenida, el no saber perdonar, puede hacer que yo detenga mi gozo, que se detenga mi crecimiento espiritual. Hoy muchos vivimos atrapados por lo que nos pasó,
No vivimos atrapados por lo que nos pasó, sino porque nos negamos a soltarlo. La ofensa simplemente fue la carnada para atraparte y para no dejarte avanzar. Guardar una ofensa es como llevar una piedra en el zapato. Sí, al principio molesta, luego te acostumbras al dolor, pero al final te cambia la forma de caminar y te aparta del camino. Tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿estoy pidiendo más fe para ver milagros o para perdonar al que me traicionó? ¿En dónde me quiero parecer más a Jesús? ¿Dónde quiero obedecer más a Jesús? ¿Pidiendo milagros? Obedeciendo a que tengo que perdonar. ¿En dónde? ¿En dónde estoy pidiendo más fe? ¿En dónde estoy centrando mis deseos? Y también tenemos que preguntarnos y reflexionar, ¿a quién le he dado el poder de controlar mi gozo? Simplemente porque no lo he perdonado. Es muy triste ver cómo muchas personas nunca llegan a explotar en plenitud su talento porque llevan heridas, porque llevan ofensas que han causado que no avancen como tienen que avanzar. Esos obstáculos los han incapacitado de ser usados por Dios con todo su potencial. Sí, yo voy a hacer pero con esta persona ni me la pongas. Sí, yo voy a hacer esto, pero no. Ay, si quieres, porque me ofendo. Qué triste. Salmo 55:12, David hablando. Ese hombre que tú y yo admiramos por haber sido un guerrero, fíjate lo que es lo que dice. No es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. En cambio eres tú, mi par, mi compañero y mi amigo íntimo. David se lamenta por las heridas de sus amigos, no por las de sus enemigos. Esas las espera. La mayoría de las veces, te voy a decir algo, sí va a ser otro creyente el que te va a ofender. Sí va a ser otra persona como tú en la iglesia quien te va a ofender. Sí va a ser tu familiar el que te va a ofender. El peligro de eso es que yo a veces te voy a ofender. Discúlpame. El peligro de eso es que tú y yo vemos eso como una traición. Porque las ofensas más profundas provienen de relaciones estrechas. Vienen con las personas que pasamos las vacaciones, de las que continuamente nos juntábamos, que íbamos a las mismas reuniones sociales. Vienen de aquellos que incluso hasta les confiamos nuestros secretos. Porque mientras más estrecha es la relación, más grave será la ofensa. El odio más intenso siempre se encuentra entre personas que alguna vez estuvieron más unidas. ¿Por qué crees que en la familia todo se multiplica? Por el amor que hay. Paradójicamente, los peores casos legales suelen ser los juicios de divorcio. ¿Cómo te explicas a alguien que se llegó a amar tanto hoy no se puedan ver? Precisamente por el amor que se tenía, por la traición que sintieron o que creyeron sentir, que ese es otro tema. El hogar, que debería ser un refugio, termina siendo muchas veces la raíz del dolor, porque solo las personas a las que amamos pueden herirnos. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, a quien amamos, siempre esperamos más de ellos. Porque inconscientemente o conscientemente les estamos diciendo, yo te he dado todo y tú tienes que responder a ese nivel. Y como no respondes a ese nivel de entrega que yo te he dado,
Lo que tú no hagas que no vaya conforme a lo que yo espero es una ofensa. Siempre esperamos más de quien más amamos. Por eso siempre quien más amamos normalmente es quien más nos defrauda. O quien más sentimos las ofensas. Habemos muchos que están heridos, que están lastimados y amargados. En conclusión, están ofendidos. Sin embargo, no han comprendido que han caído en la trampa. Porque la forma en cómo respondemos a una ofensa determinará cómo será nuestro futuro. La ofensa no es solo una emoción, es una trampa diseñada como carnada para atraparte y para que no avances y para que sigas así, volviendo una y otra vez a lo que te hicieron o a lo que creíste que te hicieron. Volviendo y una vez haciendo un inventario de a ver qué tú hiciste para comparar y decir, no, pues yo salgo ganando, hice más, entonces sí me ofendiste. Es la trampa que te mantiene ciclado en la amargura, en la tristeza y en tu soledad. Esta trampa produce frutos muy amargos, como el dolor, los celos, el odio, la separación y la traición. Hay dos tipos de personas ofendidas. Las primeras son aquellas que sí han sido tratadas injustamente, donde la característica principal es que el daño sí fue real. Y la causa común es una injusticia objetiva. Pero tú y yo no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de los segundos. Aquel que cree que fue tratado injustamente. Donde tiene como característica principal que se siente que fue una herida, aunque no haya una intención o no haya una evidencia. Él no está seguro que la persona que él cree que lo ofendió quiso decir eso, pero lo siente como una ofensa. Es más, no tiene evidencia. Simplemente es porque en ese momento yo sentí que me miraste feo y me ofendí. A lo mejor lo agarraste en 5 minutos, no sabemos. No tienes evidencia, no sabes realmente qué está pasando del otro lado, pero ya estás en la trampa. ¿Cuáles son las causas comunes? Normalmente es información incompleta o una interpretación distorsionada de los hechos. Es que yo nada más vi esto y con eso me es suficiente. Es que yo creo que vi que hiciste esto. Es que en el mensaje pusiste esto y como yo contesté esto, tú me tuviste que haber contestado esto otro. Información incompleta, nada de evidencia, pero ya caímos en la trampa. Son personas que están heridas y por lo tanto su entendimiento es poco objetivo. Juzgan basándose en presunciones, en apariencias o en comentarios de terceros. Es que él me dijo que tú dijiste que habías pensado que yo había dicho. Entonces eso a mí me ofende. ¿Y cuál es tu evidencia? No, es que yo así lo siento. Entonces eres la cuarta persona de la Trinidad, para que todo lo que sientas sea verdad. Estas personas desarrollan un pensamiento rígido. Simplemente las cosas son como ellos dicen. No puede haber otra forma. Es como yo vi las cosas, mi interpretación es la correcta. No hay otra verdad más que la mía. Porque me ofendiste, yo tengo razón. No hay forma de hacerlos entrar en razón. No entienden argumentos. Están en la trampa. Piensan que las cosas se deben de decir o hacer de una sola manera, porque si no me ofendo. Tú tienes que ser como yo quiero que tú seas.
Te tienes que vestir como yo quiero que tú te vistas. Tienes que hablar como yo quiero que tú te vistas, porque si no, me voy a ofender. ¿De dónde crees eso? Pues no sé, pero así deben ser las cosas. Cuando algo no cumple con sus parámetros, cuando algo se sale de su mundo real, de lo que ellos esperan, sienten que el orden ha sido quebrantado. Y ¿sabes qué? Se ofenden. Y más en la iglesia. Estás acostumbrado a que las cosas sean de una manera que cuando no son así, te ofendes. Y preguntas, oye, ¿por qué es tu reacción así? ¿O por qué crees que deben de ser así siempre las cosas? No sé, pero me ofende. Oye, no sé, así tiene que ser siempre. Son mis parámetros. Ahora que sabemos cómo opera la trampa, tenemos que pasar a algo mucho más difícil, que la hace difícil de detectar: el orgullo que esconde la trampa. Porque el orgullo es el escudo que oculta la herida. Si la ofensa es una trampa, el orgullo es el camuflaje que la vuelve aún más peligrosa. A veces lo que tú y yo creemos que es dignidad es una herida no tratada. Porque podemos decir, es que eso que tú haces a mí me está ofendiendo y va en contra de mi dignidad. ¿Pero por qué? No sé. A veces no es eso. A veces es algo que te pasó antes, una herida que no has tratado, que hoy quieres disfrazarla de dignidad, pero es el orgullo hablando. Lo más peligroso de esta trampa es que se disfraza de justicia, se disfraza de herida legítima, de reacción comprensible. Porque como tú me ofendiste, entonces ahora te tienes que aguantar todo lo que yo te diga. Porque todo lo que yo te diga sí es válido, porque tengo razón, porque vulneraste mi dignidad. ¿Tú crees que pasó eso? Porque tú me hiciste, entonces todo lo que yo haga sí es válido. ¿Por qué? Porque me ofendiste. Entonces ahora aguántate porque van las mías. No es casualidad que Jesús dijera que los tropiezos eran inevitables. Todos vamos a ofender y todos nos vamos a ofender. Una forma en que nos mantenemos sin avanzar es estar atados siempre a la ofensa escondida, cubierta por el manto del orgullo. ¿Qué tienes? ¿Nada? ¿Hello? Entonces, ¿cuándo se solucionan las cosas? Oye, ¿te hice algo? No, yo estoy muy bien. No, ¿cómo crees que yo me voy a ofender? ¿Cómo crees? Y se queda ahí. Oye, platiquemos. No, ¿todo bien? El orgullo está disfrazando una herida. El orgullo impide que uno admita cuál es la verdadera situación. El orgullo impide que enfrentemos la verdad. El orgullo distorsiona mi visión, no me permite ver correctamente. Y como creemos que todo está bien en nosotros, que el que está mal tú, porque tú haces cosas que a mí me ofenden, tú haces cosas que a mí me molestan, entonces yo no tengo que cambiar nada. El que tiene que cambiar eres tú, queridito ofensor. Yo no. Yo soy una víctima nada más. Entonces no cambiamos nada. Y ahí el orgullo endurece el corazón y oscurece nuestra visión. El orgullo hace que nos consideremos víctimas. Entonces, como yo soy víctima, nuestra actitud se expresa de esta manera: he sido maltratado, he sido juzgado injustamente, por lo tanto, mi comportamiento sí está justificado. Creemos que somos inocentes y hemos sido acusados falsamente y por lo tanto no te voy a perdonar. Puede que tú y yo no nos demos cuenta de cómo está nuestro corazón. Eso solamente tú y yo lo podemos saber.
Pero hay algo que tú y yo no podemos negar. El estado de mi corazón no está oculto para Dios. El hecho de que hayamos sido maltratados no nos da permiso para aferrarnos a la ofensa. Porque dos actitudes equivocadas no son iguales a una correcta. Que tú me hayas ofendido no va a volver tu ofensa en algo bueno porque yo te ofendo. No, estamos dos equivocados entonces. Apocalipsis 3:17 nos dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. El orgullo hablando. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Jesús le está hablando a una iglesia. A la iglesia de la Odisea. Le está diciendo, ¿sabes qué? En primer lugar, tú crees que eres rica, poderosa, que no necesitas nada. Pero después la deja al descubierta. Y si sabes qué, eres un pueblo desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Odisea había confundido su riqueza espiritual con su fortaleza, su riqueza material con su fortaleza espiritual. Veme, yo tengo todo. ¿En qué te estoy fallando? El orgullo hablando. El orgullo les ocultaba el verdadero estado de su corazón. De la misma forma que hoy en día hay muchas personas así, sin saber cuál es el verdadero estado de su corazón. Porque están atrapados en la ofensa, en el que tú me hiciste, en el que me heriste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya que todo el mundo venga a pisotearnos y ya, porque no podemos decir nada. Claro que no. Número 1, no ignores el resentimiento ligero. Es la raíz de una trampa más profunda. Sí tienes que hablar cuando algo no te gusta. Sí tienes que decir con honra y honor, ¿sabes qué? Eso no me gustó. Quisiera que me explicaras por qué dijiste eso. ¿Cuál fue el sentido de eso? No dejemos que algo pequeño. Es que no me respondiste mi mensaje en WhatsApp. Es que no le diste like en Instagram. O sea, esas tonterías he oído 1001 veces que causan problemas. Es que no me invitaste. Es que no me metiste aquí. Algo que empezó ligero, echa raíz y atrapado por la ofensa, nos detiene a avanzar. Cuando te sientas herido, no solo te preguntes ¿qué me hicieron?, sino ¿qué hay en mi corazón que esto reveló? Yo de un tiempo para acá trato de cuando algo me molesta, me pregunto ¿qué complejo está en mí está revelando esta actitud? ¿Por qué es que me enoja esto? ¿Por qué le doy tanto valor a lo que esta persona pueda decir o lo que esta persona puede dejar de decir de mí? ¿Por qué? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué asunto no está resuelto que me hace saltar así? Empecemos a preguntarnos qué está pasando de este lado. ¿Por qué permito que ciertas acciones estén explotando? ¿Por qué pongo al descubierto para que todo el mundo me haga daño? Porque hay botones que tocan en mí cuando me dicen, cuando oigo, que me hacen reaccionar así. No solo es que me hicieron, las personas hacemos cosas. También deja de justificar tus actitudes dañinas por heridas pasadas. El dolor explica que te sientas así, sí, pero no es excusa. El que te hayan dañado no es excusa para que tú estés dañando. El que hayas tenido una vida difícil no es excusa para que se la quiera hacer difícil a los demás. Nosotros qué culpa tenemos. El dolor explica, pero no excusa. Muchas veces tú y yo
cometemos el error de cuando tenemos un dolor, queremos ir con alguien que sea empático con nosotros. ¿Verdad que suena eso muy romántico? Yo quiero a alguien que me entienda, yo quiero a alguien que entienda qué es lo que estoy pasando. Sí, el problema es que alguien que te entiende y que es empático va a ver las cosas como tú las estás viendo. Y te va a decir lo mismo que tú estás pensando. Y te va a decir lo mismo por lo que te has mantenido en círculos caminando. No siempre tenemos que ir con alguien que es empático. Tenemos que ir con alguien que nos diga la verdad. Porque el empático te va a decir, sí, es muy malo eso que te hicieron. A mí también me duele. ¿Y eso qué? Están los dos igual de mal. Tenemos que subir la rayita con alguien que me diga la verdad. En lugar de que me dé excusas para seguir haciendo lo que he estado haciendo. Sorbito. Por último, pide al Espíritu Santo que te revele si estás viendo la vida a través del filtro del orgullo o el del perdón. El orgullo no sana tu herida, solo la esconde y la deja pudrirse por dentro. ¿Cuántas amistades te has perdido solo por tu mugroso orgullo? ¿Cuántas? Oye, después de descubrir la trampa y el orgullo, Dios no nos deja igual. Pero ¿sabes qué? Nos invita al fuego. Pero no para destruirnos, para purificarnos. Porque el fuego de Dios es el proceso de purificación. A esta misma iglesia que le dijo de todo, versículo 18 le dice: así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, y así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiente de tu indiferencia. A ti y a mí Dios nos refina como el oro. De la misma manera que el fuego de las pruebas revela las impurezas escondidas. El oro refinado es muy suave y es muy maleable. El oro refinado está libre de corrosión y de cualquier otra sustancia. Al contrario, cuando tú ves un oro que está mezclado con otros metales, cobre, hierro, níquel, se vuelve más duro, es menos maleable y más corrosivo. Y a esto se le llama aleación. Entre más metales ajenos tenga el oro, más duro se vuelve. Entre más puro sea el oro, más blando y moldeable será. El corazón endurecido es como un oro lleno de aleaciones, menos puro, menos sensible y menos brillante. El autor de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 13, nos está diciendo que los corazones están endurecidos por el engaño del pecado. Si tú y yo no perdonamos una ofensa, entonces eso producirá más fruto de pecado, como amargura, ira y resentimiento. Y estas sustancias agregadas endurecen nuestros corazones de la misma manera que una aleación endurece el oro. El peligro del orgullo es que reduce o elimina por completo la ternura, produciendo una pérdida de la sensibilidad. ¿Te estás volviendo más amargado? Posiblemente eres más orgulloso. Eres menos susceptible, eres menos tolerante a los cambios. Posiblemente te estás volviendo más orgulloso. También el orgullo provoca que nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios se vea instruida. Porque yo hago las cosas como yo quiero y nada más oigo mi voz. Porque nadie me entiende, ni Dios me entiende. También disminuye nuestra agudeza visual espiritual. Como dejamos de oír la voz de Dios, no sabemos a dónde vamos. No sabemos qué escoger, qué es lo mejor. Y todo esto, por último,
como si no fuera poco, produce un escenario perfecto para el engaño. Pero Dios no nos deja ahí. Dios sí conoce el estado de nuestro corazón y nos mete en un proceso de purificación, donde la primera parte es obtener el oro molido. De las grandes barras de oro que vemos, donde todo lo que tú y yo vemos por encima es oro, empieza a haber oro pulido. Porque el primer paso para refinar el oro es molerlo hasta hacerlo polvo. Es cuando Dios permite que tú y yo nos quebrantemos. Es cuando alguien viene, cuando viene un fracaso o alguna decisión que no te gustó y revela el orgullo oculto que hay en tu corazón. Después de que el oro ha sido molido, es mezclado con fundente. Fundente es una sustancia que lo mezclan con el oro. Es cuando Dios empieza a mezclar la verdad de su palabra en mi corazón. Puede ser cuando alguien viene y te confronta y se abre una herida. Cuando alguien viene y te da una palabra, cuando oyes un versículo o una prédica y te confrontan y te hacen ver tu orgullo y te das cuenta de la herida que tienes. Después, el oro mezclado con el fundente es pasado por fuego intenso hasta que se derrite. Es ahí donde las pruebas sacan lo que tú y yo no veíamos. El fuego hace que se separe el fundente con la escoria del oro. Es cuando un conflicto familiar expone las reacciones que verdaderamente hay aquí adentro. Lo que nadie veía, el fuego lo saca. Después, las impurezas emergen. Como las aleaciones o impurezas son captadas por el fundente, señaladas por su palabra, señaladas por el Espíritu Santo, entonces suena a la superficie y es donde te das cuenta, y todos nos damos cuenta de en qué área Dios está trabajando contigo, porque el oro que es más pesado permanece en el fondo. Entonces empiezas a notar cosas que antes no veías. Empiezas a ver realmente que en tu vida si hay envidia, que si eres propenso a las quejas. Ves cosas que antes no reconocías, pero que ahí estaban. Después aquí viene el paso más peligroso para una persona orgullosa como yo. Porque después, al subir la escoria arriba, el orgullo, ¿sabes qué nos hace? Cuando sabemos que estamos mal, cuando venimos a reuniones, oímos palabras, el Espíritu Santo viene y nos contrista y nos muestra qué es lo que está mal. A veces lo que tú y yo hacemos, agarramos esa escoria y nos la volvemos a comer. El orgullo hablando. Y empieza de nuevo el ciclo. Cuando lo que tenemos que hacer es quitar todo eso, porque Dios ya limpió. Y cuando tú y yo quitamos eso y no nos comemos nuestra escoria de nuevo, cuando no recurrimos a los mismos pretextos, a los mismos argumentos, a las mismas fallas, a los mismos pecados, entonces tú y yo volvemos a amar, volvemos a servir y volvemos a crecer. Pedro nos lo dejó muy claro en 1 Pedro 1:6 cuando dice, versículo 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Yo quiero dejarte algo muy claro. Las pruebas no te ensucian, las pruebas revelan lo que ya estaba dentro. No somos las personas que te hacemos enojar las que hacemos que haya algo mal en ti. Eso ya estaba dentro. Tú simplemente reaccionaste. La prueba no te ensucia. Revelan lo que ya estaba adentro. Yo tengo miedo de juntarme con esas personas. Es que hay algo adentro. Quiero hacerte una pregunta. En el proceso de purificación, hasta este punto, ¿qué hizo la persona que supuestamente nos ofendió? ¿Verdad que nada? Entonces, ¿dónde estaba el problema?
El pecado se esconde fácilmente cuando no está el calor de las pruebas y las aflicciones. En tiempos de prosperidad y éxito, hasta el más malvado es amable y generoso. ¿Quieres probar una amistad? Ten una diferencia con ellos y verás si siguen siendo tus amigos. Porque cuando todo es fácil y aleluya, pues qué padre. Pero en las pruebas es donde se separa el oro y lo que no debe de ir ahí. Bajo las pruebas, las impurezas salen a la superficie. Y es cuando el oro se derrite que brotan las impurezas. ¿Podemos ver las impurezas en el oro antes de que sea expuesto al fuego? No. Pero eso no significa que no estaban ahí. Cuando te toca el fuego de las pruebas, estas impurezas salen a la superficie. Aunque estaban ocultas para nosotros, siempre fueron visibles para Dios. Ahora estás enfrente de una decisión que puede cambiar tu historia. Puedes seguir cargando el enojo y señalando a tu esposa, a tus amigos, tu pastor o a medio mundo. O puedes hacer una pausa, reconocer que hay algo que necesita ser sanado, soltar ese peso y abrir tu corazón al perdón de Dios. Dios no te acusa, Dios no me acusa. Dios te espera con amor para ayudarte a limpiar esas impurezas que no te dejan avanzar. No es tarde, no estás solo y sí, hay esperanza. La ofensa no es mortal hasta que la dejas entrar al corazón. Las heridas más profundas siempre vienen de quien más amamos o en quienes más confiamos. El orgullo cubre esa ofensa y la hace invisible para el que la lleva. Y entonces ahí es donde el corazón endurecido pierde sensibilidad espiritual y es tierra fértil para la amargura. Un dolor que no es tratado correctamente siempre se convertirá en tu propia prisión. Pero tenemos la esperanza de que el fuego de las pruebas limpia eso. No crea las impurezas, solo las revela.